Buenos días, queridos suscriptores. El día de hoy continuamos con el curso de Windows Server 2022. El año pasado, por temas de tiempo, ya no pude continuar con los videotutoriales, pero ya este nuevo año voy a retomar los cursos que tenía pendientes y aparte voy a empezar a subir nuevos cursos. Aparte de eso, les comento que estoy estrenando computadora. Me compré una Inspiron 2 en 1 con las siguientes características. Tiene un procesador AMD Ryzen 7 5700U y 16 GB de RAM. Con procesador con tarjeta gráfica Radeon. Así que ya no hay excusas para no subir todos los tutoriales que tengo pendientes. En el video anterior vimos un poco de teoría de lo que es Windows Server. Pero ahora procederemos a instalar el sistema operativo. Antes de instalar Windows Server, nosotros tenemos que tener presente de que los discos duros no son eternos y tienden a sufrir fallas. A nivel de servidores no nos podemos dar el lujo de perder la información que nosotros tenemos en nuestro entorno, en nuestra empresa, ya que es información muy valiosa de los usuarios, de los activos que se manejan dentro de nuestra empresa. Por lo cual, antes de poder instalar un sistema operativo, lo primero que tenemos que realizar es una configuración de los discos duros. Para eso los servidores tienen una tecnología llamada RAID. La tecnología RAID significa arreglos de disco y lo que hace es proporcionarnos la capacidad de respaldar nuestros datos ante la falla de un disco o ante un desastre. Los tipos de RAID más utilizados en servidores son RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 y RAID 10. Pero existen muchos otros tipos de RAID, pero esos son los más utilizados. ¿En qué consiste el RAID 0? El RAID 0 consiste en ampliar la capacidad de nuestro disco duro. El RAID 0 no nos da una protección ante un fallo físico. Vamos a poner aquí. Si yo tengo un disco de 1 tera, mi primer disco es de 1 tera y mi segundo disco es de 2 teras, el RAID 0 lo que hace es agarrar los dos discos duros y suma sus capacidades, y a nivel de sistema operativo, el sistema operativo, en este caso Windows Server, va a haber un único disco duro que tiene la capacidad de 2 terabytes. El inconveniente de utilizar un RAID 0 es de que si yo llego a tener una pérdida física de este disco, el otro disco queda totalmente inutilizable. ¿Por qué? Porque para el sistema operativo Windows yo únicamente tengo un disco con una capacidad de 2 teras. El RAID 0 no es recomendable utilizarlo en entornos productivos por esa misma razón. Yo llego a tener la pérdida de un disco y voy a tener pérdida de datos. El siguiente nivel de RAID es el RAID 1. El RAID 1 lo que es, yo tengo dos discos, pero a diferencia del RAID 0 no suma las capacidades, sino lo que hace es crear un espejo de la información del primer disco. Yo tengo un disco duro con una capacidad de 1 tera y tengo otro disco con otra capacidad de 1 tera. A nivel de sistema operativo, él únicamente va a haber un disco de 1 terabyte. Si yo llego a tener una pérdida física de este disco, para el servidor va a ser casi transparente. ¿Por qué? Porque él va a seguir viendo un disco duro de 1 tera y toda la información va a estar resguardada. Y lo que tengo que hacer es únicamente reemplazar este disco a nivel de arreglo de RAID.
El próximo paso en el tema de mantener nuestros datos es el RAID 5. El RAID 5 necesita como mínimo 3 discos duros. Tengo 2 discos duros que lo que hacen es sumar su capacidad, muy parecido a lo que se mira en un RAID 0. Tengo el primer disco es de 1 tera, el segundo disco es de 1 tera, y a nivel de sistema operativo, el sistema operativo ve un solo disco con una capacidad de 2 terabytes. Pero aparte de eso, yo tengo un disco duro de paridad. En este disco duro de paridad va guardando cierta información del primer disco y guarda información del segundo disco. Si uno de estos 2 discos llegara a fallar, este disco duro entra a funcionar en el arreglo de RAID como un disco duro activo, pudiéramos llamarlo así. Si yo llego a perder este otro disco, tendría la información que perdió el primer disco duro. Con lo cual tengo tolerancia a fallos. Y un RAID 5 soporta un máximo de 16 discos. La evolución del RAID 5, pero ya se requiere una controladora que soporte el RAID 6 y se necesita un mínimo de 4 discos. Estos 2 discos le brindan la capacidad y el sistema operativo va a ver un solo disco con una capacidad de 2 terabytes. Con la diferencia de que ahora no solo voy a tener un disco de paridad, sino voy a tener 2. Yo puedo sufrir paralelamente la pérdida de 2 discos duros en mi RAID, que no voy a tener pérdida de datos, porque voy a estar respaldado por 2 discos duros de paridad. Esto de mínimo 3 discos y mínimo 4 discos es lo que se aconseja como mínimo. Pero podemos tener 5, 6, 7 discos en RAID 5 o en RAID 6. En RAID 10 se utiliza también un mínimo de 4 discos. Y el RAID 10 no es más que una combinación del RAID 1 con el RAID 0. Tengo mi primer RAID, que es mi RAID 1. Esto de aquí lo que me da es 1 terabyte de información. ¿Por qué? Porque mi disco número 1 se está reflejando en el disco número 2. A nivel de sistema, a nivel de RAID, esto se maneja como 1 terabyte. Lo mismo pasa de este lado, maneja 1 terabyte. Aquí estamos tomando el RAID 1. Luego hace un RAID 0 y el RAID 0 no es más que la sumatoria de las capacidades de los discos. Por lo cual, el sistema operativo mira que tengo un disco duro con una capacidad de 2 teras. También tenemos el RAID 50, que es lo mismo, es una combinación del RAID 5 y el RAID 0. Como mínimo se necesitan 6 discos. Aquí tengo un RAID 5. El RAID 5 le dice de que tengo una capacidad de 2 teras. El otro RAID 5 le dice que tengo una capacidad de 2 teras. Y estos 2 teras de cada lado hacen un RAID 0 con una capacidad de 4 terabytes. 2 aquí y 2 aquí. A nivel de sistema operativo, mira un solo disco con la capacidad de 4 terabytes. Otro RAID que se usa es el RAID 50, que es una combinación del RAID 6 y el RAID 0. Lo mismo, tengo 2 discos duros de 1 tera, 2 discos duros de 1 tera. Ambos discos van a reflejar una capacidad de 2 teras y tengo 2 discos en cada lado de paridad. Aquí tengo 2 teras y tengo 2 teras. Esto haciendo un RAID 0 me da que a nivel de sistema operativo voy a ver un solo disco con una capacidad de 4 terabytes.
Entre más complejo sea mi RAID, más tolerancia a un fallo de hardware tengo. Aquí tengo un RAID 10. Estoy haciendo un RAID 0 en los discos. Y a ambos RAIDs le estoy sumando. No, tengo un RAID 1, perdón, en los discos. Y a ambos RAID 1 le estoy sumando un RAID 0. Pero también hay un RAID 01. Que es lo mismo, lo único que es al revés. En vez de hacer en los discos un RAID 1, lo que estoy haciendo es un RAID 0. Aquí tengo 1 terabyte. Aquí tengo 1 terabyte. No, aquí tengo 2 terabytes, perdón. Aquí tengo 2 teras. Y de estos 2 teras, yo voy a hacer un espejo. Aquí para acá me da 2 teras. De aquí para acá me da 2 teras. Y aquí voy a hacer un espejo. Voy a tener en el sistema operativo un solo disco con una capacidad de 2 terabytes. Tengo una animación aquí de Dell, que la encontré en Dell, donde podemos ver que aquí tenemos 5 discos. Esto es, si pudiera decir, la recomendación básica para poder instalar un sistema operativo en un servidor. Tenemos aquí, perdón, era dibujar. Tenemos 5 discos. Perdón, algo pasó aquí, algo pasó aquí. Abramos la captura en pantalla. Cosas extrañas que le pasan a Microsoft. Tenemos, vamos a ver con rojo, tenemos un total de 5 discos. Mi servidor está totalmente nuevo. Me viene con 5 discos. Yo decido cuántos discos voy a utilizar para hacer los arreglos. Lo primero que tengo que crear, la recomendación, sería un RAID 1. Este RAID 1 se conecta a un backplane. El backplane se conecta a una controladora, que es una controladora de discos, la cual me va a permitir poder hacer el arreglo de RAID. Tenemos controladoras de discos basadas en hardware y basadas en software. Un ejemplo muy común, la que realiza Windows Server a nivel del sistema operativo, está basada en software. La que realizamos directamente desde la tarjeta controladora está basada en hardware. Entonces, en estos dos discos yo voy a realizar un RAID 1. Si yo tengo si este disco duro es de 300 GB y este disco duro es de 300 GB, voy a tener un RAID 1 de 300 GB. Porque si se acuerdan, como les dije, lo que hace es un espejo. En este RAID 1 yo voy a instalar el sistema operativo. Voy a instalar Windows Server. Si yo llego a perder uno de los dos discos, el sistema operativo no se va a ver afectado. Y en el segundo grupo de discos, yo voy a venir y voy a crear un RAID 5. En este RAID 5, yo lo que voy a hacer, lo voy a utilizar para temas de almacenamiento. Voy a almacenar mis bases de datos, voy a almacenar los archivos de respaldo, voy a almacenar los backups, voy a almacenar las máquinas virtuales, voy a almacenar las carpetas compartidas de los usuarios. La combinación de RAID es muy grande y depende de las necesidades que tengan en su servidor o en su ambiente productivo. Pero esto es la base para poder configurar un servidor. Lamentablemente no puedo enseñarles cómo es la configuración a nivel de RAID, a nivel de gráfico. En cada marca
es muy diferente. Es como utilizar, por así decirles, un programa de grabación. Los botones, las opciones, las configuraciones se pueden llamar igual, pero los botones, el área de trabajo, visualmente son totalmente diferentes. Lo que quiero es que se queden con de que a nivel de servidores nosotros tenemos que hacer un respaldo de los discos para no perder la información en caso de algún desastre. Así que muchas gracias por ver el video y en el próximo instalaremos Windows Server. Saludos.